Toda palabra inspirada por Dios es útil para enseñar, corregir e instruir. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Bienvenidos a Palabra de Vida. Palabra de Vida. Un programa que nos hace reflexionar sobre nuestros motivos y actitudes. Nos revela lo que hay realmente en nuestro corazón y en nuestra mente. A partir de este momento, queda en la palabra Julián Covarrubias e invitado. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresa. Hola, muy buenas noches, amigos de la Radio Vida 105.1 FM y también a los que nos estarán mirando en el Facebook a través del live. Como cada lunes siempre tratamos de traer un tema de primero que sea de sumo interés, traer un tema que sea para beneficio de la sociedad y pues que nos haga crecer como seres humanos y si pudiera afectar un poco nuestra cultura, pues qué bueno que sería, siempre mejorándola, claro. Esta noche quisiera que se presentaran mis compañeros que nos vamos a estar acompañando a lo largo de este programa, que yo estoy seguro que se va a hacer muy pequeño porque la temática pues es algo pues grande y trataremos de abarcar. Yo de hecho nada me traje como 4 textos. Luego tiempo a mi hermano Sergio y después a mi hermano Javier para que se presente. Hola hermanos, me llamo Iván. Buenas noches a todos los radioescuchas. Gracias por tomarse un tiempo para poder escuchar Palabra de Vida. Buenas noches a todos. Fíjese que ya estamos lunes 2 de junio y prácticamente estamos en ombligo del año. Qué rápido se va el tiempo, de verdad, sinceramente. Apenas ayer estábamos festejando a la mamá, apenas el otro a los niños y este mes pues dicen que van a festejar al papá, ¿verdad? Pero... ¿Existe? Por ahí nos vamos a tocar un tema que se titula de la siguiente manera. Le comparto el mensaje. El tema es de la siguiente manera. Dice: ¿qué requisitos nos pide Dios para dejarnos entrar a su reino? Este tema está obviamente explicado desde el punto de vista teológico. No queremos meter antropología, a veces como lo hacemos con el hermano Góngora. Queremos ir directamente a la palabra de Dios y a las ciertas controversias que se han dado a través de lo largo de los años, y lo queremos hacer a través de algo que trajeron los reformadores protestantes, que fue algo que se llama el libre examen de la interpretación de la palabra, que no existía antes, antes no existía eso. Hay que aclararlo, amigos católicos tienen que, y bueno, hay quien ya gente de renombre y gente que son honestos han dicho pues que ciertamente, verdad, antes la gente no leía la Biblia, verdad, él solamente encargaba el magisterio le daba lo que le podía dar a la gente, y cuántas cosas prácticamente vinculadas a la salvación se fueron dando de manera terrible, sí. Y pues quisiera empezar con esta incógnita. Y pues, hermano Javier, algo que quieras comentar acerca de esta temática. Pues sí, efectivamente, pues con respecto de entrar al reino de Dios, que todos queremos entrar al reino de Dios, sin duda alguna, ¿verdad? Si hiciéramos una encuesta en este momento allá en la calle, 100 mexicanos dijeron, yo creo que los 100 dirían, queremos entrar en el reino de Dios. Eso es una realidad, una verdad, ¿no?, de la gente, ¿no? Pero efectivamente tú lo mencionaste, pastor, hace un momento. Todo comenzó con los reformadores de la palabra, ¿verdad? Y el precursor, pues, inicialmente de esto, pues, fue Martín Lutero, ¿no? Así es. Que él él era un monástico. Martín Lutero era un monástico, era un monje, de esas personas que se apartaban de la sociedad porque querían vivir en una santidad, en una pureza,
libres. Ellos decían, pues solamente alejándome de la sociedad puedo vivir sin pecado. Sin embargo, bueno, pues la historia dice que allá se llevaban unos látigos porque cuando ellos tenían malos pensamientos o hacían malas acciones ellos, se flagelaban y entonces se castigaban a sí mismos para querer vivir en la santidad lo más alto que se pudiera, ¿no? Y entonces Martín Lutero pues llega a su país natal, que es Alemania, y bueno, quiere dirigirse a Roma porque él creía, como muchos en aquel momento, ¿no? Llegar a Roma es como llegar al cielo, sí, ¿no? Entonces, sí. Y a lo largo de su camino hacia Roma, se va encontrando con muchas situaciones que condicionaban a la gente para la salvación. Okay. Sí, muchas ideas que ya venían los hombres, que realmente no era otra cosa más que cuestión monetaria, ¿no? Claro. Quieres tu salvación, te va a costar tanto, ¿no? Y a raíz de eso, bueno, no nada más sale las indulgencias, ¿no? Sino también salir a relucir en la sociedad la condición del limbo, del purgatorio, sí, claro. Cosas que realmente la Biblia no nos muestra. Pero sin embargo, bueno, pues son ideas humanas y algunas personas compran esas ideas, se las venden de una manera tan como que si fuera una verdad, y al final del camino, pues alguien dijo, di 1000 veces una mentira y resultará que se hace verdad, ¿no? Y entonces, así como esas y otras muchas cosas más, ¿no? Como, pues, por ahí tenemos, por ejemplo, a los testigos de Jehová, ¿no? Que ellos creen en su salvación, pero por obras. Ellos hablan de que mientras más prediques la palabra de Dios, por eso vemos ancianitos y ya muy ancianitos ahí caminando, esforzándose, porque ellos dicen que así alcanzan la salvación. Okay. Ellos creen en esa parte, ¿no? Y así podemos ir enumerando infinidad de cosas, pero finalmente, pues son esas ideas humanas, no ideas divinas. Hermano Iván, sí, tu introducción. Gracias, Pastor Julián, la temática. Por la palabra, pues tiene mucha razón lo que acaba de comentar el hermano Javier, definitivamente, pues lamentablemente en el curso de la transmisión del Evangelio puro, pues se fue perdiendo esa verdad, ¿no? Pablo pugnó hasta la muerte por mantener limpio el Evangelio. Gracias a Dios, pues siempre Dios, a lo largo de la historia, pues, siempre deja un remanente, ¿no? Claro, siempre ha dejado hombres que sigan predicando la fe verdadera y compartiendo el Evangelio, y como lo menciona claramente el hermano Javier, pues Martín Lutero aparece en la historia, ¿no? Un personaje tan trascendente para el efecto de que la verdad o la verdadera fe continuara transmitiéndose de manera pura, porque definitivamente pues el Vaticano había pervertido todas las cosas, ¿no? O sea, finalmente, pues bueno, cuando Martín Lutero promueve las 95 tesis, lo hace porque pues ya estaban queriendo vender la salvación. O sea, ¿sabes qué? Tú páganos las indulgencias y nosotros te garantizamos que eres salvo, ¿no? Bajo el imperio de León X. Bueno, finalmente, para no entrar tanto en este tema, pues hay una sola verdad, ¿no? Muchas veces se dicen que algunos se dicen ser calvinistas, algunos dicen que son arminianos. La realidad es que, bueno, Calvino era paulino, pues, porque la verdad o la verdadera fe se le fue dada a los apóstoles, a los 12 apóstoles que estuvieron con Cristo. Por lo tanto, hay una sola verdad, y este reino de los cielos, lo único que se necesita para ser parte del reino de los cielos es la fe en Jesús. Solo fe. Es más, alguna de las 5 solas de Martín Lutero decía solo Cristo, solo gracia, y pues solo fe. Y solo fide. Solo fidelidad. Solo fe se necesita. Solo fe. Solo fe, solamente fe. Para ser parte del reino de los cielos que Cristo lo instauró con su muerte, resurrección y ascensión al cielo, y con el recibimiento del Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados todos los cristianos creyentes que somos parte de ese reino. Es lo único que se necesita, fe es más. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, digo, si algún católico está escuchando, hay veces que hay católicos que se ofenden porque siempre atacan a la iglesia. No, es que la iglesia católica es el referente, no existía otro, llegó a ser un imperio tan portentoso que no permitía
que se levantara nadie más. Varios grupos se quisieron levantar antes de Martín Lutero, como Juan Hus, Giacomo Savonarola, y tenemos ahí los Cusitas, etcétera. Pero la realidad es que es el referente y tienen que bancarse su historia, pues, tienen que bancarse con lo que ellos vivieron, y no es como de que, ay, porque estamos atacando. No, es el referente de lo que la historia dejó escrito, y obviamente, como decía Iván, y también conforme lo que las tesis quedaron ahí también igualmente grabadas. ¿Sí me explico? Si Martín humanamente escribió lo que no, pues ahí va a estar su error. Algunos dicen que él siempre siguió profesando que devoción a la Virgen. Pues lógico, ¿no? Pues venía el catolicismo, es normal, o sea, a mí no me espantaría, pero realmente lo que llegó a ser referente a la cuestión, que yo creo que aquí sí le doy un 10, creo que algo que sí él estableció bien y que atacó de manera concreta con la Biblia fue la cuestión de la salvación, que es el tema que estamos tratando esta noche. Sí. Y yo, sin tocar otros temas, porque la reforma es, hasta ciertos puntos, es hasta chistoso, porque en otras partes, hasta por la cuestión de las salchichas andaban matando. Sí, entonces es otras, me explico, o sea, la reforma tiene mucha, es muy grande, no, mucha gente dice, Martín Lutero reformó, no. Hubo varios reformadores, cuando se levanta Martín, se levantan otros más, ¿sí? Entonces, hoy en día creo que una de las mayores virtudes o de los mayores tesoros que creo que Martín soltó a la humanidad fue la cuestión de decir, solo el justo por la fe vivirá. Pastor, y acabas de puntualizar algo muy claro, ¿no? Nosotros no lo decimos porque nos estamos sacando un as bajo la mano, claro, ¿no? Claro. Simplemente lo decimos porque hay una historia escrita. Claro. Hay una historia escrita, entonces, sobre de eso, nadie, porque nosotros no lo escribimos. Exactamente. Nosotros no lo inventamos, quienes lo vieron, lo escribieron. Claro. Entonces, ahí, para que nos vayamos poniendo de acuerdo con todas las personas que nos escuchan ahorita, sí, sean católicos o no, no es la idea atacar el catolicismo, pero sí es cierto, la historia ahí está, ¿no? Las guerras cristeras, ahí están, las historias, no podemos quitarlas, sí, y así como se habló de todos los grandes inventos, pues así se habló de la condición esta, ¿no?, de Martín Lutero. Sí, hay una historia en la humanidad que no se puede negar. Quisiera que, obviamente ya dando esta introducción, yo creo que uno de los textos que en lo personal a mí, de las pláticas que Jesús tuvo fue con Nicodemo, donde Jesús platica con Nicodemo, y ahorita pues quiero darles el tiempo para ustedes de lo que mismo Jesús le dice a él. Dice, respondiendo Nicodemo, dice, respondió, de cierto te digo que el que no naciere de agua y el Espíritu no puede entrar al reino de Dios. De entrada, Jesús nos dice que un mortal como nosotros, un simple ser humano, tiene posibilidades de entrar al reino de Dios. Sí, efectivamente. O nada más puntualizar, ¿no? Nicodemo era una persona preparada en las condiciones divinas, en las cuestiones divinas. Él era un erudito de la ley, no era una persona común y corriente, okay, como que no entendía inmediatamente lo que Jesús le dice. Inclusive 2 versículos antes, cuando Nicodemo reconoce a Jesús, porque los milagros que tú estás haciendo no hubieran sido si no estás Dios contigo, Nicodemo Jesús luego sabiendo que estaba tratando con un teólogo, luego va al punto, ¿no? Él dice, mira, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Okay. Y posteriormente Nicodemo se queda así como patinando y dice, a ver, yo ya soy viejo, ¿cómo puedo entrar por mi vientre, al vientre de mi madre por segunda vez? ¿Y podré nacer otra vez? Y Jesús se va a la yugular, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué, Nicodemo? Vamos a dejar de andar por las orillitas, vamos contigo. No estoy tratando con la mujer samaritana, tú eres un especialista, un intérprete de la ley. Así que, de cierto te digo, y lo hace con un énfasis, enfatiza ese de cierto, es como te lo aseguro y te lo reaseguro, que así es, el que no nacido del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y posteriormente
a los versos que le siguen, dicen, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas, no te maravilles por lo que te estoy diciendo. Es necesario nacer de nuevo. Okay. Entonces, si tomamos como partida este texto bíblico, entendemos que existen dos nacimientos, el nacimiento físico y el nacimiento espiritual, como la misma muerte. La muerte física, que es la desintegración de la materia humana, del cuerpo humano, y la muerte espiritual. Hoy no vamos a tocar el tema de la muerte espiritual, pero sí del nacimiento espiritual. Ok, me parece muy bien. Entonces, ¿qué es lo que Jesús estaba hablando aquí con Nicodemo? Le estaba diciendo, si no naces del Espíritu, no puedes ver. ¿Y qué es lo que el hombre está cegado para ver a Dios? Pues su grandeza, su gran misericordia. No puedes observar porque estás cegado en ese momento, estás en el vientre, más vamos a decirlo así, estás en la placenta de la tierra, pero no has nacido de nuevo. Y para que puedas ver el reino de Dios, su gran poder, su magnificencia, su gran amor, su gran misericordia y todos los atributos que tiene Dios únicos y exclusivos de Él, pues entonces Nicodemo se confunde ahí. Y Jesús va y le dice, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar. Okay. Ahora, nada más para completar esa parte, ¿no? Que no haya una confusión en el nacer del agua y del Espíritu. ¿Sí? No está refiriéndose al bautismo. Los textos en el capítulo 4, donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana, él dice, yo soy los ríos de agua viva. Y la palabra de Dios es agua que purifica. Entonces, naces de nuevo, ves la grandeza de Dios, y ahora el agua, que es la palabra de Dios, va regenerándote, te va cambiando, te va haciendo otro hombre nuevo. Va viniendo el proceso de la metamorfosis, ¿no? El horrible gusarapo se hace un hermoso sapo. O la oruga se hace una hermosa y bella mariposa, ¿no? Sufre esa transformación cuando se deja lavar por la palabra de Dios y por el Espíritu, que son los únicos dos medios por los cuales el hombre es transformado, es así, regenerado, vamos a decirlo así. Ok. Bueno, hermano Iván. Sí, pues, sí, definitivamente, pues Nicodemo, pues era un maestro de la ley, ¿no? Lo primero que yo puedo comentar aquí, aunque la expresión del hermano fue muy profunda y muy amplia y muy certera, es que pues definitivamente podemos ver que a pesar de Nicodemo ser uno conocedor pleno del Antiguo Testamento, al igual que todos los fariseos, pues no era salvo, pues. ¿Por qué? Porque finalmente el ingreso al reino de los cielos es por medio de la fe. Y la fe no es algo tan intelectual como se pudiera pensar. La fe es creer en Jesús nada más y se acabó. Aquí es muy claro Jesús, ¿no? Cuando dice, lo que dice el hermano es muy certero, hay un nacimiento espiritual. Casi para mí le dice Jesús, Nicodemo, eres tú maestro de Israel y no entiendes mis palabras, Nicodemo. Pues qué clase de maestro eres, ¿no, brother? Porque pues si tú estás ciego, me imagino cómo estarán los demás, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente la fe nos hace nacer espiritualmente, porque lo que ingresó con el pecado original fue la muerte primera, y una muerte espiritual, la cual está en todos los seres humanos que no han creído en Cristo. Por lo tanto, la fe no solamente nos ingresa al reino, sino que por medio de la fe, Dios, la palabra, con fe tenemos que añadirle gracia. La palabra que utiliza Pablo en la carta a los Romanos, que está escrita en griego, alude a una gracia continua, una gracia que crece, una gracia que transforma o que hay una metamorfosis entre el creyente en el corazón. Literalmente Dios transforma el corazón de la persona, porque no nada más te hace partícipe de su reino, sino que Dios, en unión con su promesa, está que tú serás lleno del agua. El agua viva es Jesús, esta agua que purifica, que transforma y que trasciende cualquier tipo de conocimiento
y de conocimiento humano. Y no solo eso, cualquier tipo. Hay una transformación literalmente en el corazón en el cual el creyente es transformado en imagen y semejanza de Jesús. Y eso es verdaderamente andar en el Espíritu. Pablo lo define claramente en Gálatas 5:22. Los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, la fe que es inherente, que se necesita para ingresar al reino, no solo da ingreso al reino, sino que hay una transformación total en el creyente, en el cual recupera su verdadera naturaleza que se perdió con el pecado original, porque muchas de las veces hay algún mito. Lo que pasa es que la cuestión del reino de los cielos es una cuestión del Nuevo Testamento, y no es cierto. Desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis, podemos encontrar que Dios es soberano sobre todo el universo. Lo único que pasó fue que Adán y Eva pues quisieron reinar aparte, ¿no? Y entonces ingresó el pecado original. Pero Dios siempre ha sido rey y sigue siendo rey. Amén. Y otra característica fundamental en la que ahorita me gustaría ahondar un poco más es que una de las características para entrar a ese reino es el arrepentimiento, porque muchas de las veces no se toca este punto acerca, por ejemplo, en la Iglesia Católica, ¿no? Te dicen que los sacramentos y que con eso eres salvo. La verdad lo digo categóricamente, eso es una mentira, porque si vamos a la Escritura, vas a ver una vez más, bueno, voy a eludir un libro de los Hechos a Pablo. Cuando Pablo es encarcelado por sacar el espíritu de adivinación de una mujer que estaba endemoniada, que le daba grandes ganancias de dinero a sus amos, Pablo es encarcelado por este efecto, porque despoja el demonio de esa mujer invocando el nombre de Jesús. Pablo es llevado a la cárcel con Silas, se le ha sometido a 39 azotes, y solamente eran 39 porque no se podían 40. Estaba en la cárcel Pablo con Silas y empezaron a cantar a Jehová, alababan a Jehová con cánticos espirituales. Jehová, Dios el Padre, abre las puertas para que Pablo y Silas fueran liberados. El guardia que los había azotado durante 39 veces se iba a quitar la vida, y Pablo lo detiene y le dice: no lo hagas. El guardia le dice: señores, ¿qué es aquello que yo debo de hacer para ser salvo? Pablo es claro y le dice: solamente cree en el Señor Jesús. Después el guardia da frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Invita a comer a Pablo a su casa con Silas. Definitivamente, o sea, para ser uno de los ingredientes básicos para ingresar al reino de los cielos es el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no puede haber recibimiento de la fe, pues. Arrepentimiento, fe. Ese es el proceso de santificación posterior. Entonces, nada más para puntualizar una cosa, que quede claro. ¿Cuánto cuesta la salvación? Pues no cuesta nada. Es por gracia. Es por gracia. Y solamente se requiere la fe, ¿no? Okay. Bueno, de hecho, Pablo también en Efesios 2:8-9 dice, uno de los textos más claros, dice: porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. No es por lo que hagamos, no es por obras, pues es un don de Dios, para que nadie se sienta orgulloso, ¿verdad? Entonces, que entendemos que para todos los radioescuchas, pues aclarar, ¿no? Lo que dice la Biblia respecto de la salvación. Efectivamente, para poder nacer dentro del reino de Dios, o sea, bueno, yo soy mexicano. ¿Y por qué soy mexicano? Pues porque nací en México. Y tú eres michoacano, ¿no? Guerrerense, ¿no? ¿Por qué eres guerrerense? Pues porque naciste en Guerrero. ¿Y tú, hermano, de dónde eres? De aquí. Pues eres michoacano. Soy michoacano hasta el tope. Pero eres mexicano, somos mexicanos. De los cielos. Ok, todos somos mexicanos porque nacimos en esta porción de la tierra, humanamente hablando, México. Ok, pero ahora para poder pertenecer al reino de Dios, para estar ahí, para poder entrar a ese reino, tenemos que nacer de nuevo, pero ahora nacer del Espíritu. En la primera carta, en el primer libro de Juan, aquí un versículo, un capítulo menos, ¿le puedo dar lectura? Adelante, hermano. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es que, lo dice en Timoteo, ¿no? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y vean que hay un hombre entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿no? Entonces, vemos cómo Juan nos define
claramente que tenemos que nacer de nuevo a través de lo que le ha dicho a Nicodemo, pero nos dice también que el nacer de nuevo es una voluntad de Dios. Quiera Dios que la voluntad de Dios, porque Dios es un Dios incluyente, va incluyendo a todo mundo, ¿no? Él no quiere dejar que nadie se pierda. Okay. Pero bueno, ¿por qué se pierde la humanidad? Pues por su propia voluntad. Pues una parte es esa y otra parte a veces el mal entendimiento que se tiene acerca de la cuestión de la salvación. Bien decía hace un momentito el hermano Iván, qué sencillo Pablo te dice que ya eres salvo. O sea, realmente la fraseología que usaba Pablo era esa. Yo te presento a Cristo, tú lo aceptas y en ese momento eres salvo. No había como obras, no hay como lineamientos, no hay como dogmas, no hay nada en medio. Y una de las cosas que mucho le daba coraje a los fariseos es que Jesús también hablaba en esos términos. Jesús se acerca a una mujer por detrás con flujo de sangre y en primera le dice, tu fe te ha sanado. Pero la despide diciéndole, tu fe te ha salvado. O sea, ¿cómo vemos que simple y sencillamente se ocupa tener fe en Jesús? Y usted dirá, así de sencillo, pues así de sencillo lo puso Dios. Pero nosotros los seres humanos, como somos sumamente religiosos, queremos como tomar parte en esa salvación y pensamos que haciendo ciertos ritos, que haciendo ciertos comportamientos, vamos a hacer nuestra salvación más grande. Bueno, la salvación es una, nada más. No se mide. No es más grande ni más pequeña. No tiene magnitud, ¿verdad? Así, de tal manera que no podríamos comprenderla. El ser humano solamente, el vil pecador como yo, solamente es invitado por gracia a decir, yo soy el Salvador del mundo, ¿sí? Entonces tú tomas un riesgo como ser humano, pero así cada persona agarra y toma un riesgo. Hay unos que dicen, a mí mi mamá me dijo que si permanezco en esta religión, yo voy a estar bien y Dios, cuando me muera, Dios me va a recibir. Bueno, eso es lo que dijo tu mamá. ¿En qué capítulo de la Biblia te lo dijo, verdad? Y viene un desconocimiento por la no lectura de la palabra. Pero sí me gustaría que opinaran un poquito acerca de la fraseología de Pablo, porque Pablo en muchas ocasiones, y Jesús mismo en muchas ocasiones, menciona esta cuestión. De hecho, en el ejemplo que ponían acerca de Nicodemo pone un ejemplo del Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Dios murmuró contra Dios, le mandó serpientes ardientes y estaba matando a todo el pueblo. ¿Sí? Y entonces dice que Moisés fue y le dijo, Señor, vas a acabar el pueblo. Y dice, hazte una serpiente de bronce, súbela y sencillo, que el que se ha morido voltee y no se va a morir. Es fe. Es solamente obedecer lo que Dios dice. Asimismo también en la muerte de los primogénitos, nada más así, embárrenle así y ya no les va a pasar nada. Es fe en lo que Dios dice. Pero en estos tiempos, Dios Padre, cuando Jesús bautizó, dijo, este es mi Hijo amado. O sea, ahora Él es. Si usé algunos medios que fueron como estas pequeñas cristofanías, estas pequeñas señales de cómo iba a ser la salvación por el simple hecho de la fe, ahora Jesús mismo le pone el ejemplo. Y si así como la serpiente fue levantada, ¿cierto? El Hijo del Hombre también. Y así lo dice, para el que cree en Él sea salvo. Punto. Ya, y bueno, primero quiero esto y quiero, si son concretos, porque tengo otra cuestión que también quiero que opinen acerca de esto y creo que se va a enriquecer más en opiniones para que la gente disfrute de esto. Esta es la fraseología de la salvación. ¿Es instantánea o me tengo que esperar 3 minutos? O opinemos de eso, hermano. Bueno, yo creo que decir te amo es fácil, ¿no? Decir perdóname ya no es tan fácil. Decir creo en Jesús es difícil.
No es difícil. Pero el problema de la sociedad es que todos creemos en Jesús. Pero luego, ¿y por qué no todos tenemos esa salvación? Bueno, porque el que nace por gracia, pues tiene que vivir según bajo esa gracia. Mostrar, ¿no? Por sus frutos, dice Jesús, os conoceréis. Uh-huh. Entonces, el fruto del Espíritu Santo es amor, primeramente, gozo, paz, paciencia, benignidad, todo eso. Son virtudes que el hombre debe de desarrollar. Y son cosas que no se ven a simple vista, porque yo no puedo ver las virtudes de Iván, de ninguno de aquí. No puedo poner, aunque le ponga una lupa. Pero por sus frutos los conoceremos. Entonces, decir que hemos alcanzado una salvación no simplemente es un decir con palabras. Porque Dios en el Antiguo Testamento dice, de labios me honras. Pero su corazón, ¿qué? Está muy lejos. Ok, hermano, deme tiempo. Fíjese, mi pregunta fue, ¿la cuestión de la salvación es instantánea? Y es que mi siguiente pregunta que viene tiene que ver con lo que ya estás diciendo, porque a veces involucramos dos doctrinas en una. Estoy hablando del tema de la salvación pura y nata. Sí, es instantánea, ¿no? Okay, Jesús en la cruz... En la cruz está un malhechor, está otro malhechor. Ok, me gustan esos ejemplos, porque están en la Biblia y están plasmados que fueron... Y no fue bautizado. Nada. Okay, tampoco fue nunca un culto, tal vez. No se memorizó ni un verso del Antiguo Testamento, tal vez sí, tal vez no. No sabemos, pero lo cierto es que... ¿Tuvo fe en Jesús? Tuvo fe en Jesús. Y él dice, cuando estés en tu reino... Sí. Acuérdate de que primero no, porque dice, en unas versiones dicen que los dos se mofaban de Jesús, sí. Los dos, pero luego él como que se compunge y dice, oye, como que despertó la conciencia, sí, ¿no? Sí. Porque sí, en Lucas dice que los dos se burlaban, pero luego Juan dice que no, que nada más era uno, y como que se quedó diciendo, chanfle, yo estoy en la condición, y le reclama al otro, cállate, estando tú y yo sí merecemos esta muerte, él no. Pero cuando le dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Okay. Jesús dijo, hoy mismo estarás conmigo. No fue más que eso, ¿no? Esto me encanta y me gusta porque esos textos son bien mortales para todas esas escuché apenas a Paul Washer decir me salió en internet, dice, nada más hay dos religiones. Una que cree en la salvación por gracia y una que la que cree en salvación por obra, dice. Nada más. Hermano Iván, referente a la fraseología que usaba Pablo, Jesús. Definitivamente la salvación es instantánea. Lo que creo es que a veces pues se siembra la semilla y pues a una persona, ¿cómo se dice? O sea, pues le falta sufrir más, pues. Le falta sufrir más para que verdaderamente se arrepienta, Pero, o sea... Tocar fondo, podemos denominarlo. En esa cuestión que mencionas, hermano, acerca del catolicismo... Yo como misionero he platicado, cuando llego con un católico, les hago una pregunta muchas veces y le digo, oye, ¿y en tu iglesia cómo dicen que es la salvación? Ni siquiera saben qué es la fe. Entonces para mí esto es algo que pues me llega al pleno convencimiento del analfabetismo bíblico que existe en esta religión, y no solamente en esta religión, sino a nivel universal, porque como lo mencionan claramente, solamente hay dos religiones, ¿no? La de la gracia y la de las obras. Y pues la de las obras... ¿Van a cortar? Sí, vamos a un cortecito. Ok, vamos a un pequeño corte. Por aquí el ingeniero de audio nos está haciendo señas. Regresamos un ratito más, con ustedes. No se despegue. Ya regresamos. Aquí el estudio está ardiendo de polémica porque es un tema polémico. Nosotros los seres humanos lo hacemos polémico, aunque Jesús lo transmitió de manera sencilla y Dios lo dijo de manera sencilla. Cuando Jesús vino dijo, acordémonos que él ya venía, él desde antes dijo, voy a enviar un Mesías y él es el medio de salvación, no hay más. Jesús se bautiza y dice, este es mi hijo amado, el que tenga complacencia, a él sigan. Y Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces la cuestión es bien sencilla, creer en Jesús. De repente, hace rato decía nuestro hermano Iván que a veces hay una suerte de analfabetismo
doctrinal a veces en muchas personas, pero creo que en el catolicismo no es, creo que en el catolicismo a veces no es tanto eso, hermano, sino que ellos, acordémonos que ellos son conciliares, ellos tienen un cuerpo gobernante, un concilio. Ellos no tienen derecho ni a opinar, ni a pensar. De hecho, manipulado, ¿no? No, ellos desde arriba, lo que ellos dicen. Es que su tipo de gobierno es jerárquico. Arriba dicen, el de abajo nada más tiene que decir sí. Si mañana Roma dice a los católicos, quiero que al color rojo le digan verde, tienen que someterse y punto, se acabó. En el Concilio de Florencia de 1431-1445 se enfocó directamente en la necesidad del Papa para la salvación. Dice, sino en la unidad de la Iglesia, la resolución de diferencias doctrinales entre la Iglesia católica romana y la Iglesia ortodoxa. El concilio sí reafirmó la importancia de la Iglesia como instrumento de salvación, aquí ya en un detallito ya, ¿verdad? Y la necesidad de estar en comunión con ella para la salvación. La Iglesia católica enseña que la Iglesia es un medio necesario para la salvación, pero no que el Papa sea una necesidad individual para ella. Pero en el Concilio Vaticano del 62-65 echa por debajo ese concilio, y en el Concilio Vaticano obviamente es el concilio más polémico de la Iglesia, porque es cuando la Iglesia Católica le habla al mundo moderno los brazos y empieza a decir, no, pues vamos a llevarnos tranquilos, ya no les llamen hermanos, pero vamos a llamarles hermanos separados. También hay salvación en otras congregaciones. Así que aquellos que siguen viviendo en la Edad Media, ¿verdad? Algunos católicos dicen, no, solamente en la Iglesia Católica. Ni tu concilio piensa así ya. Tu concilio dice que en cualquier lugar donde se invoque el nombre del Señor ya hay esa gracia salvadora. Amén. Sí, entonces, a veces hay malos católicos, porque un buen católico se debe sujetar a lo que su concilio dice. Un buen testigo de Jehová tiene que conciliarse a lo... Nosotros como cristianos, quizá hay mucha revuelta en el protestantismo porque nosotros nos guiamos por el Espíritu. Y entonces, la siguiente pregunta es así, hermanos. Ahí les va. Ya vimos, y varios textos, varias evidencias que vimos que la salvación es instantánea, ¿verdad? Sí. Ok. Creo que una de las revolturas doctrinales que se hacen en algunas iglesias es revolver la doctrina de la salvación, que está muy aparte, con la doctrina de la santificación. Muchas veces, en muchos grupos o en muchos lugares, revuelven este pensamiento. Y de repente es, si quieres ser salvo, tienes que hacer esto o aquello. De repente añadiéndole ciertas obras o ciertas cosas, pues a esa gracia salvadora que se ve en el efecto de Jesús diciéndole a una persona, vete, tu fe te ha salvado. Sí, no diciéndole vete y mira, de aquí en adelante te vas a ir a tal lugar y te vas a congregar. No hay nada de eso. Solamente esa persona se llevó a Jesús en su corazón y punto, ¿verdad? Entonces me gustaría que dieran un bocadito acerca de este comentario que dije, porque de repente algunos como que cuando le hice la pregunta decían, bueno, sí, pero también el comportamiento, bueno, y la metamorfosis está bien, pero creo que eso va en la parte de la santificación. Totalmente. Y creo firmemente que una persona que es salvo se va a sujetar a una santificación. Sí, estoy de acuerdo, porque la santificación es un proceso. Eso. Es un proceso que inicia cuando empieza tu salvación. Ok. Sí, la salvación es por fe, nada más, ¿no? Y ahora, ¿quién es el que conoce verdaderamente el corazón? Pues Dios. Dios es el que puede ver, porque Dios dice, cuando eligen al rey David, y el profeta Natán le dice, ¿será este señor un tipazo que se levanta por ahí, no sé, de un 85, bien parecido? Dijo, no, está muy hermoso este cuate, como para que sea rey. Y Dios le dice, no, este tampoco es. ¿Cómo, señor? Pues si no estás viendo... Ven que nosotros como seres humanos, nosotros tenemos doblado el juicio, pues. Sí, no estás viendo la este portento de hombre. No le gustó nada. No, portento de hombre. Y dice, dice, tú ves, los hombres ven por fuera, yo veo el corazón. Wow, entonces hay que ser honestos en ese sentido. Decir una oración de fe, la verdadera fe solo Dios la conoce. Okay. Inclusive Dios dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y fíjese, pastor, Señor, le van a reclamar ese día, pero si no me viste predicar en tu nombre.
¿Acaso no me viste echar demonios fuera en tu nombre, Señor? La confianza en las obras. Ese es el asunto. ¿Pero qué, Señor? Apártate de mí, hacedor de maldad. Ahí está es que Caray. mezclan una, o sea, no te salvan los talentos. A ver, si tú vienes a la iglesia, seguramente aceptas a Cristo, seguramente a Dios no le cuesta nada darte un don, un talento. No, pues no. Pero eso no te hace más salvo. Siempre he dicho, le decía un día a mi esposa y a mis hijos, si nosotros no le queremos a cantar a Dios, Dios no está de no me van a querer cantar. No, él en ese momento se hace 20,000 ángeles para que le canten a su nombre. No tiene ningún problema con eso. Dios está en otro nivel, honestamente. Claro, no, Dios es, no sé, muy, muy enorme. No lo alcanzamos ni a comprender realmente. Podemos decir que es un grande. Pero no sabemos su grandeza Fíjate que realidad. Bueno, toca opinar Iván acerca de la cuestión esa de... Bueno, creo que me anda fallando un poco la lap, pero bueno, creo que esto es sencillo de explicar. Romanos 5 y Romanos 6, ¿no? El apóstol Pablo, la teología paulina de la cual yo soy amante, ¿no? Pablo es claro, ¿no? En Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Justicia imputada, no podemos denominarle, justicia atribuida a Cristo. Cristo pagó en la cruz del Calvario mis pecados pasados, presentes y futuros, sin que eso se malinterprete y se entienda como una permisiva para pecar. Bueno, no solamente por los míos, sino por las salvaciones de naturaleza universal, para el pueblo de Israel, que fue el pueblo selecto por Dios, por el cual llegó la bendición, pero después Dios levanta a Pablo, ¿para qué? Para que la bendición se expanda a los gentiles. Bueno, nosotros somos gentiles, los que no pertenecemos al pueblo de Israel. Y el otro es simple y sencillamente Romanos 6, ¿no? Donde es claro Pablo, ¿no? Le dice a la iglesia de Roma, perseveraremos en el pecado, hace una pregunta retórica, ¿no? Y después se contesta solo, ¿no? De ninguna manera, dice, de ninguna manera. Ahí está. ¿Por qué? Bueno, después dice en Gálatas 2:20 que ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, que la vida que ahora vivo, la vivo por fe, con el Hijo de Dios. Y bueno, total, ¿no? Hemos sido crucificados juntamente con Cristo. ¿Y esto qué implica? El nacimiento de una nueva vida a nivel espiritual. El Espíritu Santo o la fe da vida, y es la santificación que ustedes mencionan, porque la santificación, justificación, santo delante de Dios, es que estás libre de culpa y que estás libre del justo juicio de Dios. Dios te ha perdonado en Cristo Jesús, simple y sencillo, ¿no? Santo. Pero santidad es el proceso por medio del cual el creyente o el cristiano o la persona que ha puesto la fe o la confianza en Cristo, en su muerte, resurrección y ascensión al cielo, va a ser transformado, cada vez reflejando más y más y más y más y más la naturaleza de Jesús. Yo otra vez me voy a remitir o voy a apelar a Gálatas 5:22. Pablo es claro, la vida en el Espíritu: amor, gozo, paciencia, bondad, benignidad, templanza, fe, dominio propio, sabiduría, humildad. Al estar pegado, fluye eso. ¿Qué dice Jesús también? Yo soy la vid. Todas las palabras Jesús habla acerca del reino de los cielos. Es claro, el que guarda mis mandatos permanece en mí, y esos son verdaderamente mis discípulos. También es claro cuando dice: separados de mí nada podéis hacer. La fe, composición un poquito del contexto, pero la santificación, una vez más, es simplemente el proceso en el cual el creyente va siendo cada vez más y más y más semejante a Jesús, y esa es la obra que el Espíritu Santo hace en el corazón de aquella persona que tiene verdaderamente fe. En alguna ocasión en Tlacolula me preguntaron unos hermanos: oigan, estábamos en un café, y me dijeron: oye, hermano Iván, ¿y nosotros cómo hacemos para saber si somos salvos? Les digo, pues, por tus frutos te vas a conocer. Eso Dios lo sabe, ¿verdad? Y yo creo que ustedes también, le digo, pero la Biblia es clara. Jesús lo dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Nosotros podemos predicar fácilmente a Cristo, ¿sí o no? Es más, hay un montón de personas que son falsos maestros y que, no, creen en Jesús plenamente, ¿sí o no? Y convencen a las masas de que creen en Jesús. ¿Y cuál es la verdad? Que Dios conoce el corazón. A ver, simplemente, cuando escogió a Moisés como libertador del pueblo de Israel, ¿qué dice la Biblia? Que Dios vio que Moisés, dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Y humilde. Humilde, ¿qué hace? Dios selecciona el corazón. Físicamente no sé cómo era Moisés, ¿verdad? Pablo dice que no era muy agraciado. Pero definitivamente, Dios, una vez más, conoce el corazón.
Y también sabe quiénes son salvos y quiénes son salvos. Pero lo que sí estoy plenamente seguro es que para ser parte del reino de los cielos se necesita tener fe en Jesús y conocer la verdad, porque ¿qué dijo Jesús también? Y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres, y esa verdad es el Evangelio de Cristo. Pero si yo no conozco la Biblia, o si dentro de mi iglesia se está predicando una herejía o algo antibíblico, pues definitivamente puedo estar casi seguro pues, de que no soy salvo. Aunque también aquí, volviendo al proceso de la santificación, Pablo también lo dice en Filipenses 1:7, ¿no? Estamos persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, buen texto, la culminará hasta el día de Jesucristo. Y Proverbios 4:23 creo dice, los pies del justo son como la luz de la aurora, que va de poco en poco hasta que el día es perfecto, de poco en poco. O sea, el sol sale hasta las 12 de mediodía, ya está en toda su no sale de golpe. No sale a las 6 de la mañana y hasta acá a las 6:02, ¿no? Me gusta eso que están. Entonces es un proceso. La santificación definitivamente es un proceso para quienes tenemos la oportunidad de demostrar esos frutos. Pues sí está bien, ¿no? Porque si ahorita salimos y hay una balacera y cae una persona, quiera Dios que en ese momento ese hombre llegue a pedirle perdón a Dios en el último minuto de su vida. Sí, no sé, como el que estaba en la cruz, ¿no? Sí. Pero no hay garantía de eso. No hay garantía. De caso tener la oportunidad, definitivamente. Y en el caso tú vas a hacer tu trabajo, hermano. Sí, claro. Tú si lo dale la semilla, claro. Y sí, claro. Y dile, hermano, arrepiéntete. Ya lo demás, pues ya el Señor lo sabe. Es un asunto de Él, ¿no? Pero sí es bueno que entendamos que nosotros, que tuvimos la oportunidad de recibir, de que más bien de que Él nos ofreció su gracia. Y no solo nos ofreció su gracia, en mi caso me trae, tal vez sus métodos tal vez no me agradaron, pero me trajo. Okay. Fueron eficaces. Yo les voy a decir una cosa. El método que usó conmigo fue tan eficaz que aquí estoy después de 20 años. Jesús no trataba igual a todos. ¿No? Pero después de 20 años aquí estoy, ¿no? Aquí estoy. Pero usó un método que dijo, no, cabezón, cabeza dura, con poquito no va a entender. Así que lo vamos a hacer que pase como la de Nabucodonosor, que se arrastre como víbora ya, como loco. Hasta que vaya. Y entonces ahora sí viene, me saca del lodo del pantano cenagoso, pero Él conoce mi corazón. Y mis frutos se pueden ver ahora, en ese tiempo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Porque me amo a mí, amo lo que me rodea. Y siento porque Dios está dentro de mí y Él me va haciendo que fluya aquello que Él es, pues. Les quiero echar un bocadito aquí a cómo es que Dios en el Antiguo Testamento se daba cuenta que el pueblo estaba arrepentido. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel se perdía, lo salvaban, se perdía, se perdía. Sí. Bueno, número uno, cuando de manera todo el país siempre era el arrepentimiento y era humillación, y una de las señales o una de las como tipo manifestaciones que ellos realmente estaban arrepentidos es que empezaban a ver por los huérfanos, por las viudas, por los desamparados. Estoy hablando del Antiguo Testamento. O sea que había unos frutos subsecuentes del arrepentimiento. Sí. De hecho, Isaías, que ya creo que fue de los últimos que le empezó a mandar Dios, les dice: dejad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno. Y después dice: amparad a la viuda. Y nuevamente se mete esta parte. Pero Jesús, que es judío, y que entendamos primero, Él vino primero a los judíos. A nosotros que nos trajo la salvación fue Pablo. ¿Verdad? Entonces... Y la dureza del corazón de los judíos. Sí, Jesús, Él fue el último profeta para ellos fue lo último. Ya no me explico, Dios fue muy puntual. Claro, es parte de la soberanía de Dios, el rechazo de Jesús también. Sí, no, sí. A eso venía, sí. Entonces, pero en el mismo discurso de Jesús habla lo mismo, habla de arrepentimiento y habla de hacer frutos. El judío entendía esta fraseología, o sea,
los que iban y se bautizaban con Juan, era lo mismo. Y luego usa el término frutos dignos de arrepentimiento. O sea, si tú realmente estás arrepentido, pues la manifestación de ti van a ser las buenas obras que vas a empezar a hacer de allí, porque no estabas haciendo buenas obras. No. El hecho de arrepentirte, arrepentirte y pedirle perdón a Dios, por lógica, sabes, no me vas a platicar tu vida, pero sé que no eras María Teresa, ¿verdad? No, sin duda alguna no. Sin duda alguna no, nada. Y lo subsecuente a eso, el judío lo sabía. Nunca había como que haz obras para que Dios te perdone. No es arrepiéntete primero, deja de hacer lo malo, aprende a hacer lo bueno. ¿Cómo? Vuelve otra vez a leer la Torah, en el caso de ellos. Vuelve a la ley, que es lo que hizo Esdras cuando, después que no la habían leído, abrió la ley y el pueblo se quedó casi todo el día de pie. Lloraban y se compungían y lloraban, Señor, ¿cómo nos despegamos tanto de tus mandamientos? Entonces, Dios... Pastor, antes de que pases. Sigue. Perdón que te interrumpa, pero volviendo a lo mismo, antes, me acuerdo que en el libro de Jeremías, cuando viene el segundo exilio, ya había el método de Dios, fue muy duro ahí con ellos. En el primero, cuando viene Nabucodonosor y deja a Nabuzaradán acá, y todavía viene cuando ya se lleva a los jovencitos, a Esdras, Nehemías y Daniel y estos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí cuando Dios todavía les dice, a ver, Jeremías, ve a la casa del alfarero y mira lo que vos, yo puedo hacerlo igual, lo puedo hacer nuevo, el daño que pensaba hacerles, el mal que pensaba hacerles, me voy a arrepentir, les voy a hacer el bien, y si no, pues el bien que se va a convertir en mal. Pero la dureza del corazón del hebreo en ese momento, ¿no? Es en vano, Jeremías, lo que nos digas, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos lo que nos indique nuestro malvado corazón, ¿no? Estoy en Jeremías 18:12. Okay. Y después de eso, Jeremías llora, pues se le conocía, bueno, hoy los teólogos dicen, él lloró, ¿no? Pero él lloraba porque le daba dolor también su propio pueblo. Su nación. Porque después de eso viene la segunda deportación y matan hombres, mujeres, niños y se llevan un remanente de esclavos. Y cuando allá Nehemías estaba viendo los libros, que se dieron cuenta que su pueblo estaba deshecho, vuelven a llorar. Sí, claro. Vuelven a llorar de arrepentimiento. Y entonces podríamos decir que el proceso es así. Para poder entrar al reino de los cielos, si no haces conciencia de tu vida, no te califiques tú. Si digas, no, pues yo soy bueno, no soy malo, no ando tomando, no me ando drogando. Esas son obras. Maestro moral. Son obras, ¿no? Y son buenas, ¿no? No es malo, es bueno. Pero eso no te da la salvación. La iglesia tampoco te da la salvación. Entonces, es un examen. ¿Y el bautismo? No, en el bautismo tampoco, menos. Es hacerse un examen de conciencia minucioso a uno mismo, hacer una introspección y decir, caray, la verdad es que estoy mal delante de Dios. Y llega el arrepentimiento. Vamos a decir lo que llega por conciencia. El antesala es el remordimiento, ¿no? Te remuerde la conciencia. Pero si llegas a la fe, decir, Jesús, perdóname, porque tú dijiste en tu cruz, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Señor, cierto, yo no sabía lo que hacía. Vivía en un mundo de ignorancia. Bueno, llegó el remordimiento, pero llega la fe, que mismo Dios pone en el hombre. Entonces el primer paso es arrepentimiento. El segundo paso es hacer por fe, pero sincera. Sincera. Una fe sincera. Y luego, el de los frutos ya es una condición de vida, un estilo de vida. La prostituta deja la esquina y cuelga su bolso. El drogadicto pues deja su chalupa, el foco y se da cuenta que se prende con la luz y no con el encendedor y bueno, ya lo deja por allá. El alcohólico deja el alcohol. El grosero, el que salían palabras ociosas, ya no puede decir ni siquiera iracundo, como yo me acuerdo de hace años, etcétera. Joder, ese de joder. Es una condición de al final de cuentas. Jode, ¿no? Ajá.
Entonces, todas esas cosas se van cambiando. Pero ¿sucedió en ese mismo año? No, ese es el proceso. Yo entiendo esta parte. Ese es el proceso, y para todos los radioescuchas, ese es el proceso de la santificación. No, sí, tropiezas 7 veces, caes 7 veces, te levantas. No te invito a que peches. Hermano, yo digo que una cuestión aquí es a veces que hay muchos grupos que luego quieren tomar control de la feligresía de una manera ya muy, a veces hasta cierto punto anarquista, al punto de que pues nada más te ven, o sea, una persona de un mes dice una mala palabra o religiosidad, ¿no? Sí, y luego ahí, no, mira, eso está mal y se va a ir al infierno. Y no dejan que ese proceso que el Espíritu Santo va a hacer en este hombre, ¿verdad? Dejarlo que el Señor, ¿verdad? Nosotros solamente tenemos que acompañar al nuevo creyente y enseñándole, ¿verdad? Entonces yo no necesito ser tema de su vida de él. Bueno, lo dice Jesús, ¿no? En Mateo 28, 19, 20, ¿no? Vayan y hagan discípulos, no hijos. Sí, jefe, sí. Ya es un discípulo. Aunque sí puede ser como un hijo espiritual, porque Pablo le decía a Timoteo. Pero luego dice, enséñales, no les exijas, no les obligues a que hagan un cambio. Eso es asunto mío. Enséñales que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Nada más enséñale. La instrucción está clara. Enséñale con tu vida, enséñale con la palabra, enséñale, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? Y de hecho me acuerdo que tomé un diplomado de consejería. Me decían, ¿quieres que cambie tu esposa? No la hagas cambiar tú. Ni lo intentes, dice, porque nunca lo vas a lograr. Entonces, ¿cómo puedo yo exigirle a los feligreses, en este caso a alguien nuevo? Es que tú, hermano, tú tienes que cambiar. ¿Tienes? Espérate. No, mi obligación es enseñarte. Con el ejemplo. Con el ejemplo y con la palabra. Primeramente, sí, las dos cosas. Ya tú tomarás tu decisión en su momento. Y es un asunto, como dice Pablo, ¿no? Uno siembra, Pablo siembra, otro riega. Apolo, pero el crecimiento lo va dando ahí está, Dios lo va dando, porque al final de cuentas la persona, la sinceridad de la persona solamente Dios la conoce. Y si esa persona, pues obviamente, cuando una persona es nacida del Espíritu, hermano, miren, es bien sencillo trabajar con esa persona, porque esa persona se va a dejar guiar. Es todo, él se va a dejar guiar. ¿Y por qué razón? Porque esa persona entendió que su forma de vivir, a como él la iba conduciendo, se da cuenta que no es buena. Y por eso esta persona se está sometiendo al señorío de Cristo. Está diciéndole, enséñame tú, Señor, a vivir la vida como tú quieres que yo la viva. Y tú te sometes a Cristo, ¿me explico? Bueno, en mi caso yo no ocupé ser muy inteligente. La primera vez que le oré a Dios, como para saber que mi manera de pensar era la que me había llevado hasta donde estaba. Bueno, voy a hablar un poquito. Bueno, acerca de lo que... Bueno, Pablo en la carta a los Romanos, cuando habla acerca del justo juicio de Dios, condena universalmente a todo el mundo, pues... moralistas, críticos, y a todo el mundo lo está condenando. ¿Saben qué? Todos ustedes ocupan de la salvación de Jesús, ¿verdad? Porque así me digas que eres perfecto, la realidad es que no es, porque lo único que puedo cumplir con la ley de Moisés al pie de la letra fue Jesús. Y si te pusiéramos a que la cumplieras, no la vas a cumplir, si no puedes definitivamente. Ok, hablando un poquito más acerca del tema de la madurez, ¿no? Cuando uno llega a la iglesia y cuando recibe la fe, es un neófito. O sea, finalmente... El pastor, como toda la congregación, tiene la obligación delante de Dios de conducir al hermano o de irle mostrando cómo crecer en la fe o cómo empezar a madurar. Por eso Dios dio diversos dones a su iglesia. Definitivamente, o sea, si hay una responsabilidad de nosotros como creyentes, de ver al neófito, de ver a aquella persona que su fe no está muy firme y conducirla a llevar a la carrera de la fe de la manera en la que llegue hasta el final. Porque muchas de las veces lo que pasa en la iglesia es que no se lleva al arrepentimiento. ¿Por qué? El Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio, la palabra de Dios, ok. Pero hay veces, es como si a mí el pastor Julián viene y me pide una disculpa y no me dice de qué. Pues yo le digo, bueno, ¿y pues de qué, no? Pues definitivamente tiene que haber este estudio, este autoexamen o esta introspección en nuestra alma y en nuestro corazón, decir, ¿sabes qué? La neta, he sido bien pecador toda mi vida, ¿sí o no? No manches.
tengo este pecado, tengo este otro. No manches, no tengo un día pensando en todos los pecados que cometí, no he acabado de pensar en ellos. Ya me acabé todo un software el archivo. Entonces, el que mucho se le perdona, mucho ama, ¿no? Dice la Biblia. Bueno, el punto es este, ¿no? O sea, definitivamente tiene que haber un análisis profundo en mi corazón de que es todo aquello que yo he hecho que ha vulnerado, que ha atentado contra Dios, que ha atentado contra mi propia persona y que ha atentado contra el prójimo, y en virtud de ello arrepentirme sinceramente delante de Dios, porque ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios nunca rechazará un corazón contrito y humillado. E incluso ya estando en la fe, o sea, estando en el camino, bueno, voy a citar a David. David se aventó un pecadote bien grave, o sea, podemos entonces, bueno, trajo a Betsabé y tuvo relaciones sexuales con ella, le engendró un hijo, trajo a Urías, Elitía, lo quiso emborrachar y Urías era fiel, ¿no? Bueno, después pues lo manda al frente de la guerra para que lo maten, se vuelve un homicida, pues el autor intelectual, ¿no? Después, bueno, Dios le manda al profeta Natán y le hace ver su verdad para no extenderme tanto en esta historia, ¿no? Y David se arrepiente sinceramente, ¿sí, no? Que por eso es el Salmo 51, oh Jehová, júzgame conforme a tu misericordia. O sea, al final de cuentas también, ya habiendo recibido el don de la fe y siendo parte del reino de los cielos, puede haber errores, pero esos errores te deben de llevar una vez más a Dios. Pues es que no hay perfección humana. Exactamente. Buen punto que vemos. Y una cosa que antes, para pasar al tema de que no hay perfección humana, lo que decías hace un momento, ¿no? El que es nacido de nuevo, bro, no tienes que llevarlo. Él se levanta y empieza a mover sus piecitos. Se somete a la autoridad de la iglesia. No porque la iglesia se le dé la salvación, no, la salvación ya la trae y él simplemente se va ajustando. ¿Tienes que irle a traer a su casa? No. ¿Tienes que decirle lee la Biblia? Tampoco. No, él solito se levanta y aunque no sepa ni por dónde empezar ni dónde acabar, él va leyendo y él va aprendiendo, él va memorizando, él se interna, pero solo, no necesita de que tú estés ahí guiándolo. Sí, para cuando, oye, no entendí esto, ¿me puedes explicar? Como cuando te llevé a la casa, oye, y esta es la buena, y te voy a decir para qué es buena, y pum, me rompiste ahí. Ahí rompiste la imagen, ¿no? Para eso es buena. Y yo tenía miedo, ¿no? Pero era la condición, ¿no? Mi nacimiento, más bien el proceso de la santificación, ¿no? Pero a ver, hermano, el discipulado, si vemos a Pablo en sus discipulados, te puedes dar cuenta de un Pablo personal. O sea, hay personas que sí requieren como un cuidado especial, ¿sí? Porque hay veces que tienen heridas muy profundas en el corazón y es necesario que el pastor o el liderazgo o el que tenga el don de consejería o el evangelista vaya y hable con ese hermano de manera directa. No, sí estoy de acuerdo contigo, pero mira, Dios trabaje ahí. Por ejemplo, Julián se hace como mi mentor, ¿no? Pero cuando no estaba Julián, yo solito leía la Biblia. Sí. No, yo solito un día me acuerdo que llegó un amigo por ahí, ya en paz descanse, y quiera Dios lo tenga en su santa gloria, ¿no? Amén. Llegó y yo estaba leyendo la Biblia pues a las 6:30 de la mañana. Yo salí a trabajar a las 7 y antes de irme empecé a leer la Biblia sin que me dijeran. Yo lo entendía y era mi alimento. Y llega este hombre temprano y me dice, ¡ah! El diablo leyendo la Biblia, ¿sí? Eso te burla, ¿no? Pero, y yo me molesté, pero dije, tranquilo. Pero, ¿qué pasa? Que Julián era mi mentor, pero realmente el que me guiaba a la palabra de Dios, a ser purificada, mi habla, de cierto te digo que el que no se deja lavar por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo no puede entrar. Pero ahí ya es el obrar del Espíritu Santo que me va a dar el crecimiento. Él sembró, otros riegan, pero el crecimiento me lo va dando Dios a través de su escritura. Y el Espíritu Santo me guiaba, me decía, ven, ya levántate porque hay que leer. Esas cositas, ¿no? Ojo con lo que me gustaría comentar un poquito lo que dijo Iván hace rato del rey David. Porque hasta la fecha es bien polémico, ¿eh? Hay cristianos que así han juzgado a David, que no, David está en el infierno. Hay cristianos, ¿eh? Hay teólogos que sí lo dicen, ¿eh? Y nosotros de repente nosotros vemos en los Héroes de la Fe aparece Sansón.
que también ¿verdad? Rahab la ramera, y de repente así encuentras así. Miren, realmente yo creo que, como una frase que se ha dicho mucho tiempo algunos predicadores, realmente si llegamos al cielo, a lo mejor nos vamos a asombrar de que no estén quizá los que tenían que estar, que tú pensabas, y estén los que tú digas, yo nunca pensé que este cuate realmente Salomón siempre fue bien, y recaía y recaía y recaía y recaía. Solo Dios, Hermano, alguien dijo, solo Dios conoce el corazón. ¿Sabes qué? Alguien más dijo al final, eso que dices, ¿no? Alguien más lo dijo, pero lo más sorprendente no es que vea a los que yo creía que no iban a estar, y que no vea a los que yo creía que iban a estar. Por como yo soy, lo que más me va a sorprender es que yo esté. En definitiva, hermanos, esta temática es muy enriquecedora, pero la realidad que es la salvación, como bien decían los profetas, la salvación pertenece a Jehová. Amén. A Él, y Él la ofrece en esta dispensación, la ofrece por el Hijo, por medio del Espíritu Santo, porque Él es el que convence de pecado, justicia y juicio. Pero realmente muchos nos sorprenderíamos, porque solo Dios conoce el corazón. Yo hace rato que decía al hermano Iván, a veces las iglesias o la iglesia no es suficiente. Hay gente que de verdad trae unos daños tan terribles, abusos a veces de sus propios padres, que no es fácil de que esas personas o te lo digan, te lo hablen. Obvio, te lo van a manifestar en un comportamiento. Pero por cuestiones de que la iglesia o no, y por eso la iglesia siempre tiene que estarse capacitando, la iglesia tiene que tener los ojos abiertos para observar, para ver esas personas que llegan, y obviamente los cuidados, ¿verdad?, que debemos de darle, ¿verdad?, a las personas. Sí. Ok, hermana, un saludito por aquí. Y pues vamos a cerrar con esa canción. Dice por aquí: hola, buenas noches, quiero mandar saludos para la familia Torres Pérez de Palito Verde, y si me pueden poner con placer con la alabanza de Búscale de Oscar Medina. Bueno, hasta se puso de acuerdo aquí con nosotros. Pues un saludo, hermano, allá hasta Palito Verde, Casas Viejas, La Unión Guerrero, toda esa zona por ahí. Que Dios los bendiga. Saludos. Espero que sea pues de bendición este tema que esta noche nos tocó escuchar. Pero sí, hermano, en definitiva, no está bien como nosotros pensar que el juicio está en nosotros, decir quién sí y quién no, ¿verdad? Solamente Jehová. No, yo lo que digo en caso de eso, ¿no? Dice Pablo, ¿no? Si los judíos, siendo la rama, Dios los cortó. Ok. Yo nada más vino ahí le decía yo a mi esposa una vez, mira, nosotros ya fuimos injertados, yo me voy a portar bien, tú sabrás. Y así cada quien. Es que bueno, yo termino con esto. No, quiero que opinen. Todavía nos faltan unos minutos. Te traigo otro texto. Quiero que opinen acerca de otro texto. Voy nada rápido. Lutero hablaba acerca de la carta de Santiago como una carta de paja, porque bueno, Lutero comprendía bien la fe de Pablo, pero como que la de Santiago no la comprendió muy bien, porque Pablo se refería regularmente a la fe que daba a la salvación, y Santiago se refería a una fe, decía, muéstrame tu fe sin obras, yo te muestro la mía con obras. ¿En qué sentido? La fe definitivamente va a transformar el corazón y va a mostrar que eres parte del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio total, una conversión, la nueva vida espiritual que ofrece Cristo por medio de la fe en Él y por medio de darnos Espíritu Santo. Implica una transformación en la cual la fe sí es visible. Otra vez nos vamos a volver a aludir a lo mismo, pero es que los frutos del Espíritu Santo, un verdadero creyente que va a tener actos de misericordia, porque podemos ver la vida de Jesús a detalle, y Jesús se lo pasaba haciendo, las entrañas le movían, la misericordia le movía a hacer milagros. Aunque también, hermana, hay un detalle ahí. Hay muchas personas que hacen actos de caridad,
Ah, no, sí. O sea, y no están mostrando sus salvaciones, están mostrando, hay un fenómeno. Están mostrando una bondad. Sí, o sea, por ejemplo, Shakira tiene una fundación. Ya contaminamos el lago, hermano. Ya contaminamos el lago. Pero, o sea, lo que me refiero es debe de haber obra, o sea, debe de haber un resultado que refleje a Dios. Sí, pero es el que es salvado por fe. Pero hay personas en el mundo. No, acuérdense que eso ya lo tratamos, ya vimos. Tiene que haber frutos después de él. Es lógico que sí. A lo que voy. Muchas de las, psicológicamente hay un fenómeno que se llama sentimientos de expiación. Te lo voy a poner así de sencillo, hermano, para que me entiendas. Yo voy y engaño a mi esposa, ¿sí o no? Y entonces le llego con un ramo de flores, ¿sí o no? Pues tengo un acto de bondad. ¿Por qué? Porque hice uno de maldad. Y hay muchas personas que piensan que se la pueden llevar por la vida haciendo maldad y haciendo obras buenas. Y esto es un total error, pues. Ok. A ver el texto que trae el pastor. El texto era el siguiente, dice, a ver, ¿qué opinan de esto, verdad? No, vamos a ser breves porque no vamos a esperar con una canción. Dice así: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Este texto lo da el Señor Jesús mismo, la salvación misma está hablando, y dice que por ahí hay grupos que precisamente, ¿verdad?, con sus tipos de enseñanzas y sus formas de concebir a Dios, en lugar de ayudarle a la gente a ser salvos, los condenan más. De hecho, hay otro texto un poco donde Jesús habla más fuerte. Le dice, ahí enseguida, ¿verdad? Donde dice, donde le dice tú, fariseo, que te vas hasta no sé dónde para hacer un prosélito y lo haces más 2 veces hijos del infierno, dice Jesús. Dice, no, hasta gastas tu dinero y haces y vas y lo convences y lo metes a tu religión, dice, pero en lugar de salvarlo lo haces 2 veces hijo del infierno. Así lo dijo Jesucristo, ¿eh? Sí. Entonces tenemos esta cuestión. ¿Qué opinan? ¿Cómo podríamos nosotros ver esto? El contexto es más largo, obviamente. Sí. El contexto es más largo. Yo tengo mi opinión, quiero escucharle de ustedes. Es una exhortación de Jesús directamente, y más que al pueblo, al grupo religioso. Porque luego el religioso es el que hace cosas o dice cosas o herejías o lo que sea desde el púlpito y mete ideas en la gente, ¿no? Yo me he encontrado con cristianos que dicen, pero a mí me dijeron que yo ya no soy pecador. No, espérate, seguimos siendo, yo soy pecador y así nací y así voy a morir, siendo pecador, con una diferencia en que antes de Cristo yo era un pecador directo al infierno, un pecador que no me interesaba. Ahora soy un pecador pero arrepentido. Okay. Antes era un pecador sin arrepentimiento. Ahora soy un pecador con arrepentimiento, con gracia salvadora. Entonces, en ese texto Jesús está dirigiendo a la cúpula de los religiosos, a los fariseos, a los que exigían tantas cosas. Pero ahora, los fariseos eran muy disciplinados, muy con mucho coraje, ¿no? Mismo Pablo era fariseo de fariseos, ¿no? Por las cosas de Dios, pero tanta religiosidad los llevó a hacer que les exigían a la gente cosas que ni ellos mismos, y Jesús se los dice, las obras, ni ustedes mismos pueden hacer esto, ¿cómo le exigen a la gente aquello? Y ahí entendemos que Jesús dice que nosotros por la parte de la religiosidad no podemos exigirle a nadie nada, lo que decíamos antes, ¿no? ¿Cómo te exijo que cambies? No te puedo exigir. Mi trabajo es enseñarte. Ya lo que tú hagas es tu asunto, es mi asunto. Nada. Yo también estoy de acuerdo con el hermano. En sí Jesús, no, a veces hay una concepción equivocada acerca del pensamiento de Jesús hacia los fariseos. Jesús no condenó que los fariseos fueran malos judíos, porque a pesar de estar en tiempos difíciles como en los que estaban, luchaban por cumplir con la ley de Moisés. Tan es así que agarró a Pablo, ¿no? Fariseo de fariseos. Bueno, cuando le quisieron poner un ídolo de un águila de oro, agarraron y se rebelaron todos, una sublevación por parte de Bar. Bueno, el punto es que los fariseos, aún en tiempos difíciles, querían cumplir la ley de Dios, la ley mosaica. La condenación de Jesús vino hacia ellos porque por ser tan legalistas o tan religiosos, se olvidaron de para aquellos que fue hecho la ley, que fueron los seres humanos.
Entonces, el problema es este. El legalismo o la religiosidad pierde a los seres humanos, porque la salvación, una vez más, no es por obras, pues, ni por actos religiosos, ni por los 7 sacramentos, ni por nada de esas cosas que no son verdad, sino es por medio de la fe en Cristo Jesús, pues. Entonces, definitivamente, o sea, cualquier tipo de doctrina errónea, cualquier tipo de ritual satánico, pues definitivamente te hace más digno del infierno. ¿Por qué? Pues porque estás siendo engañado por el mismo diablo, que es padre de mentira. El diablo tiene un super ejército de demonios, el cual influencia las mentes, influencia las religiones, en la cual hay falsos maestros que no predican la verdad y que hacen a la gente digna del infierno, porque la única verdad, una vez más, es Cristo. Y si quieren saber cuál es mi credo, pues es la Biblia, así de sencillo, ¿no? Fíjate, hermano, antes de que comentes algo, me acuerdo yo que estaba yo misionando en un pueblito aquí muy cerca, en Sorcúa. Había una ancianita de 95 años. Fue a la escuela en su vida, nunca fue. Era analfabeta en este caso, sí. Pero a los 95 años, la Biblia la motivó a aprender a leer. Ella decía, un texto me voy a memorizar, a los 95 años. Tuvo un arrepentimiento, obviamente, era hija de Dios, pero lo que realmente la motivaba a aprender a leer era la Escritura. Nacida de nuevo. Ok, hermanos. Sí. Bueno, pues yo nomás quiero, ¿verdad?, tirar mi último comentario, y es que yo creo que el texto que Jesús habla, bueno, de hecho el contexto es el siguiente, ¿verdad? Una prostituta ve a Jesús, escucha el discurso de Jesús diciendo que Él es el Mesías, el Salvador del mundo. La prostituta se va, le llora, le besa los pies, no le dice nada, solamente está ahí, rompe un frasco, lo derrama. Y posterior viene este texto. Creo que simple y sencillamente lo que los fariseos que los condenó fue que no quisieron aceptar a Jesús como lo que Dios lo mandó, como el Mesías. Como un rabí, le llaman rabí, pues Él es más que un rabí. Profeta es más que un profeta. Él es el Mesías, el ungido, que hasta la fecha el pueblo de Israel pues no lo acepta. Es Dios y todo lo demás, ¿no? Sí, y entonces se puede entender por el tipo de enseñanza que tenían los escribas, todo eso, pero Jesús señales les dio. ¿De más? Señales les dio. Y ellos simplemente se aferraron a su religión, se aferraron a su tradición, se aferraron a aceptar la Torah encarnada. Como hasta hoy en día, ¿no? Como hasta hoy en día. Eso. Sí. Como hasta hoy en día. Ellos se negaron realmente a darse cuenta que Él era, no la ley, Él era la ley misma. Sí, Jesús es la ley misma, Él es todo, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que les haya gustado esta temática. Faltan 2 minutitos para las media de la noche, 9:30. Fue un gusto estar con ustedes, hermano. Despídase. Pues saludos a todos nuevamente. Nos vemos en el próximo programa. Y considera eso que hablamos hoy: la salvación no tiene precio. Iván. Dios bendiga. Solo por fe ese puede ser partícipe del reino de los cielos que instauró Jesús. Ok, lo único que te puedo decir, si un día tienes un problema, tienes una pistola en la cabeza, te levantaron, lo que sea, lo único que te puedo decir, escucha lo que Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Solamente cree en Él y Él te va a dar la salvación. Pues Él lo dijo así y así tiene que ser. Ponemos el tema para despedirnos, y a los amigos del Facebook, bendiciones. Nos vemos, amigos de la radio, bendiciones.